Bendiciones. Vamos a continuar con la grabación de nuestro episodio número 63, capítulo 10, 1 de Corintios, versículos del 1 al 22. Y esta primera sección que habla acerca de la comunidad aparente. Las comunidades están divididas en dos sectores. Los reconozca usted o no los reconozca, de todos modos, existen esas dos secciones en la iglesia donde nos reunimos. Una es la iglesia aparente, cristianos que no son comprometidos, cristianos que no quieren trabajar, en otras palabras, y la iglesia real o verdadera, que es los miembros de la congregación que se envuelven porque sinceramente quieren cumplir con la voluntad de Dios y quieren continuar la expansión de la iglesia así como el Señor lo ha ordenado. Así que estamos analizando estos puntos y vamos a leer hoy el versículo 11. Vamos a hacer una repetición. En el video anterior, video 62, todavía estábamos dialogando acerca de esta sección donde dice que estas cosas les acontecieron como ejemplos para amonestarnos, dice el versículo 11. Están escritas para amonestarnos a nosotros, dice Pablo, refiriéndose a él mismo y a sus compañeros, y haciendo la aplicación actual también para los cristianos de esta época. Dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que dice el versículo 11. Entonces podemos entender que en el estudio de la historia, que porque esto que estamos viendo es historia, hubo un inicio, hubo un principio, un periodo de sombras que el pueblo de Dios vivió, el pueblo judío vivió. Ese pueblo es sacado de Egipto, pero aún no es considerada una nación. Para que un pueblo, un grupo de personas sea considerado una nación, debe constar con tres elementos, al menos los más conocidos. Debe tener territorio, debe tener población y debe tener gobierno. Los judíos van saliendo de Egipto y en ese momento solamente cuentan con un elemento de nación. ¿Cuál es el elemento con el que cuentan? Son una población nada más. Son alrededor de 2-3 millones de personas que vienen por el camino. 3 millones se aceptan, contando, mencionaba en el video anterior, contando los prosélitos que se incorporaron al grupo de los judíos, ya sea porque venían como ayudantes, amigos, colaboradores o incluso esclavos de los judíos, o ya sea que venían también como prosélitos que voluntariamente se habían dejado circuncidar para formar parte de las creencias que los judíos tienen. Cualquiera que haya sido la razón, se entiende que entre estas gentes o extranjeros, entre las esposas y entre los hijos, más los varones vamos a decir que eran alrededor de 600,000, y mencioné que contemos entonces 600,000 esposas y luego 1,200,000 hijos, considerando que tienen de a 2 o de 3 hijos por pareja. Entonces juntamos o reunimos los 3 millones aproximadamente de judíos que salieron de Egipto. Una gran población. Donde quiera que usted se encuentre, haga la comparativa, haga la comparación con la población donde usted vive y entonces piense cuántos habitantes tiene la población donde usted vive e imagínense 3 millones, 2 millones, 3 millones, y entonces cuántas poblaciones como la suya donde usted vive caben en este tipo de población que los judíos venían. Pero no tenían territorio. El territorio les va a ser otorgado hasta que ingresen a la tierra prometida. Y no tenían leyes. Las leyes les van a ser dadas en el monte Sinaí, de acuerdo a la secuencia de la historia bíblica. Así que cuando Pablo está hablando a los corintios, note usted, en la mayoría de las presentaciones que estamos viendo, notamos que el autor sagrado, Pablo, se remite al Antiguo Testamento. La historia debe ser conocida para conocer de los errores que se cometieron en el pasado y que no se vuelvan a cometer en el presente. Infortunadamente, mencionaba también en el video 62 o 61, no recuerdo exactamente, que nosotros, los seres humanos, los que nos reunimos en sociedad, como que no aprendemos de los errores del pasado. Así que naciones completas actuales, países completos actuales, siguen cometiendo vez tras vez o cíclicamente los mismos errores del pasado. Cometen un error, hacen desastres en sus naciones o en las naciones. Pasado cierto tiempo surge un líder, un guía o 2 o 3
que hacen modificaciones importantes, pasa el tiempo, esa nación va en progreso y de repente otra vez vuelven a caer en las mismas circunstancias del pasado, hasta que otra vez, pasados 30, 40 o 50 años, vuelve a surgir un nuevo héroe, un nuevo libertador. Los judíos pasaron también por estas circunstancias. Para aquellos de ustedes que ya conocen más la historia, vamos a recordar la época de los jueces, donde constantemente caían en pecado y llamaban a un juez que los liberara. Dios les permitía ser liberados a través de un líder, un guía. Todavía no había reyes. Después de la liberación, de la paz y la tranquilidad, vivían ciertos periodos de años en paz y nuevamente volvían a caer en pecado. Nuevamente Dios permitía que fueran sojuzgados por las naciones vecinas y otra vez solicitaban un nuevo líder y un nuevo juez entraba. Hasta el momento, así fue, hasta el momento en que también deciden tener reyes como los demás. Los judíos fueron llamados para ser una nación teísta. Su guía, su líder, sus instrucciones iban a provenir de Dios, pero no quisieron, no creyeron. Así que se enfrentan con el último juez, Samuel, y le solicitan que les ponga reyes, así como tienen las demás naciones, les pongan autoridades. Y aunque Samuel les explica que el hecho de tener reyes implicaba también que iban a ser llamados para formar ejércitos, que las mujeres, algunas mujeres iban a ser llamadas para trabajar en los palacios de los reyes como sirvientes, y les explicó lo incorrecto, que iban a estar en una situación equivocada, y los judíos dijeron no, sino que queremos que nos pongas rey. Así que entonces Saúl fue llamado como el primer rey de los judíos, ya estando en la tierra prometida. Y bueno, ustedes son cristianos, ya conocen la historia, saben los sucesos de la vida de Saúl y después cómo fue desechado también, porque el orgullo de tener el poder, tener bajo su dominio muchos impuestos, mucho dinero y tener vidas de los judíos a su disposición, lo hizo cometer errores. Fue desechado y entonces viene David. Y David también fue llamado el amigo de Dios, realizó cosas adecuadas, pero también cometió pecados. Después de David viene Salomón, hasta que se cumple la historia del rompimiento del reino y la subdivisión en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Después vienen sabemos que vienen los asirios, son castigados porque Dios así lo permitió, y los israelitas, los de Israel, el reino del norte, son llevados prisioneros y la nación casi es destruida. No totalmente, pero quedó muy poca población. Los judíos permanecieron, los de Judá permanecieron todavía un siglo más sobreviviendo, y aún así, aunque vieron los ejemplos de lo que aconteció con sus hermanos del norte, los hermanos de Israel, aún así no copiaron las reglas, las normas, y también cayeron en pecado. Así que Dios permite que Nabucodonosor, emperador babilónico, venga y con sus huestes sojuzgue a la nación judaica, y son llevados prisioneros por 70 años. Jerusalén va a quedar desolada. Posteriormente, Babilonia es conquistada por los medos persas, y los medos persas deciden retornar. Ellos piensan que decidieron retornar a los judíos y a otros cautivos a sus antiguas posesiones, pero en realidad ya ese era el plan de Dios. Sabemos que se había profetizado que solamente 70 años iban a estar en el exilio. Posteriormente, el imperio medo-persa cae bajo las manos o bajo la bota de Alejandro Magno, del imperio griego, y el imperio griego va a dominar hasta un siglo, vamos a decir así, un siglo antes de la venida de Cristo. Y en ese predominio los judíos van a ser liberados un poco. Es una información que no viene en la Biblia, pero que posteriormente ustedes pueden investigar, o quizá yo pueda darles una información sobre este periodo intertestamentario, donde los macabeos tienen un trabajo realizado, y bueno, pues convierten a la nación judaica, por conveniencia política también, se convierten en libres, semilibres. Posteriormente, el mismo pueblo judío comienza a pelearse. Vamos a hablar de los siglos II y siglo I antes de Cristo. Entre ellas, en las mismas ciudades se pelean, hasta que el Imperio Romano decide intervenir, y poco a poco viene dominando, conquistando lo que antes dominaban los griegos, hasta que por fin llegan a
Palestina y dominan a los judíos. Así que nuestro Señor Jesucristo va a nacer en un territorio que es dominado militarmente por los romanos, pero que culturalmente todavía conserva muchos de los rasgos que los griegos impusieron en estos territorios conquistados. Así que, para estos momentos de la historia que estamos narrando en el libro de los Corintios, todavía la influencia griega está desparramada. De hecho, ese imperio ahora, el romano, muchos historiadores no le llaman el imperio romano, le llaman el imperio greco-romano, porque los griegos y los romanos, más que pelearse y ser vencedores y vencidos, se fusionaron porque políticamente era más conveniente para ellos no destruirse, sino que los romanos, siendo más bárbaros, tomaron a los griegos siendo más cultos, más cultivados, los tomaron como sus ayos, sus maestros, sus guías, que iban a instruir a los hijos de los romanos, y bueno, esa mezcolanza formó lo que conocemos actualmente como el Imperio Romano. Solamente información leve que tenemos para conocer lo que se está diciendo a los griegos de Corinto. Por eso mencionamos constantemente, necesitamos conocer la historia, si no a profundidad, cuando menos los sucesos más importantes que en la historia han acontecido, sobre todo la historia en la cual se ve envuelto el pueblo judío, puesto que de ahí estamos tomando la información, y no olvidemos que del pueblo judío viene nuestro Señor Jesucristo. Así que el monoteísmo que los judíos practican en esa época es transmitido cuando ya se enseña el cristianismo y se sigue mencionando el mismo monoteísmo. Las variantes son las que muchos judíos no la aceptaron y muchos greco-romanos tampoco las aceptaron. Pero el cristianismo comienza a implementarse en el mundo hasta esta fecha. Así que cuando Pablo dice en el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 10, dice la frase, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Menciona entonces que aquel periodo de historia, cuando apenas el pueblo judío está iniciando su vida como nación, ya tienen población, le faltan los otros dos elementos, se considera un periodo de sombras, donde ellos van aprendiendo por errores, por aciertos, a confiar en Dios. A pesar de que están viendo todos los milagros que en el desierto están aconteciendo, aún así los judíos renegaban de su Dios y anhelaban regresar a Egipto para consumir las cosas materiales que en Egipto tenían. Una cuestión que la raza humana tenemos. Preferimos lo que ya está establecido y no queremos ser movidos de nuestro status quo, de la situación en la cual estamos. Porque el cambio siempre es, la sociedad, los humanos somos renuentes, la mayoría, al cambio. Muy pocos somos los que aceptamos los cambios como algo necesario, como algo normal. Los judíos, entonces, ese periodo de sombras, cayeron, adoraron a Dios y volvieron a caer y adoraron a Dios en el desierto y fueron destruidos miles. Si con toda seguridad podemos decir que fueron destruidos millones, puesto que los únicos que entraron a la tierra prometida son los que salieron de Egipto menores de 20 años, más los que nacieron en el desierto, como ya por parte de los mismos emigrantes judíos. Y esa población fue la que entró a la tierra prometida, ninguno de los viejos, con la excepción de Josué y de Caleb, que es una historia fascinante, la cual motiva, al menos a mí me ha motivado mucho conocer esos antecedentes para haberme convertido en cristiano. Así que Pablo menciona los dos periodos de la historia. Periodo de sombras del pueblo judío, donde cayeron ante el poder de Dios por desobedientes, y los fines de los siglos, que se está refiriendo precisamente desde el momento en que los corintios ya existen hasta ahorita, son los fines de los siglos, donde ya estamos viviendo la época final y solamente esperamos el momento en que el Señor venga. Si viene cuando estemos vivos, está bien, y si viene cuando ya estemos muertos, está bien. No controlamos el tiempo nosotros, solamente lo aceptamos lo que vaya sucediendo. Así que Pablo continúa dando esta consejería, esta situación a esa comunidad aparente, y le dice en el versículo 12, dice así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tenemos respecto a los judíos? La ventaja que tenemos es que conocemos lo que le pasó
a los judíos y conocemos los resultados de su desobediencia. Ya está escrito. Los corintios no la conocían. Recuerden que son griegos. Entonces, cuando llegan los instructores judaicos, había sinagogas en Corinto, se sobreentiende, y cuando llega Pablo y los demás evangelistas cristianos y comienzan a transmitirles la historia del pasado, eso nos habla acerca de que ellos no sabían. Y nosotros tenemos esa ventaja en esta época de que sí conocemos y conocimos lo que a ellos les aconteció por medio de la historia. No porque lo viviéramos en presencia física, sino porque la historia nos lo ha narrado. Y esa frase que dice a aquellos de nosotros a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos, en unas Biblias, la Reina Valera u otras, creo que no es la Reina Valera, es otra versión, no recuerdo, dice, nos han alcanzado simplemente los postreros días. En el Nuevo Testamento se usa constantemente la frase los postreros días. Así que Pablo dice, bueno, ahora que ya están con esta información, ustedes, corintios, tomen esta decisión. ¿Quieren estar firmes? Si el cristiano en Corinto desea estar firme, significa no caer en la tentación de ofender a Dios, en la tentación de enfrentarse a Dios. Mire que no caiga. Y ese mire que no caiga significa analice antes de tomar una decisión que le pueda afectar en su vida eterna, después de su muerte física. Los corintios en estos momentos de la historia tienen muchas tentaciones. He explicado en algunos de los videos, en este cursillo, he explicado que Corinto está entre en medio de dos golfos. Y esos golfos son usados por los barcos mercantes que transportan mercancía de Europa hacia, vamos a decir, la costa del Mediterráneo, cerca de Egipto y Palestina, y viceversa. Los productos agrícolas del norte de Egipto, por el área el norte de África, perdón, por el área de Egipto, y aparte los productos orientales que vienen hacia el mar Mediterráneo son cargados en barcos y son transportados por mar hacia Europa. Entonces el invierno es factible, es posible, es adecuado informarnos que los barcos mercantes pasaban su invierno en los dos golfos de Corinto. Y entonces menciono que el hecho de que vinieran marineros de distintos países, con distintas costumbres, con distintas culturas, con distintos dioses, convirtió prácticamente a Corinto en una metrópoli políglota, pero no tan solo políglota, sino también politeísta. Muchísimos dioses de los distintos países se fueron representados ahí. Lo mismo que pasó en Roma. En las ciudades grandes del primer siglo eran politeístas, eran gentes que tenían distintas culturas porque los emigrantes las practicaban. Así que incluso se llegó a utilizar el término corintianizar en referencia a que cualquier persona que cometiera pecados que fueran en ofensa hacia Dios, se usaba la palabra que ya estaban corintianizados. ¿Qué significa? Que ya están acostumbrados a la práctica del pecado. Si usted y yo pensamos que, por ejemplo, los pecados en la actualidad, como esa comunidad de personas que son homosexuales, la comunidad KGTB, así se menciona, así se llama, así se la conoce, que es comunidad de homosexuales que piden derechos iguales que todos los demás, ya existían, o sea, desde aquella época ya existía esa situación. La prostitución sagrada ya existía desde aquellos entonces y aún antes. Los demás pecados, el robo, la mentira, la lujuria, la fornicación, el adulterio, todo ese tipo de situaciones ya existían, no es algo nuevo. Así que los corintios se han convertido en cristianos, tienen muchas tentaciones en sus alrededores. Y Pablo les dice, ¿quieres estar firme? Entonces esfuérzate de no caer. No cometas los pecados que los judíos cometieron. Y los ejemplos, por supuesto, Pablo los menciona en los videos anteriores. Vimos varios párrafos del libro de Éxodo, del libro de Números, donde se mencionan las consecuencias de los pecados que los judíos realizaron. Ahora bien, esto que estamos viendo nos está indicando que debemos estar alertas. No hay
Cuando nosotros queremos depender de las cosas externas, por ejemplo, cosas externas, por ejemplo, lo que es la moda, lo que son las riquezas mal habidas, no es que sea delito tener recursos económicos, está correcto, pero siempre que sean en una forma adecuada. Si nosotros dependemos, si usted y yo, ya porque nos bautizamos, creemos que nada más con eso ya vamos a tener el buen fin de estar con Dios, estamos equivocados. Aparte de bautizarnos, todavía nos queda un largo camino. ¿Cuál camino? El camino todavía que tenemos que vivir desde que nos bautizamos hasta que nos morimos. Y en ese periodo de tiempo tenemos que recordar que debemos de mantenernos fieles para obtener la corona de vida. Así que no es suficiente con haber nacido cristiano, con haber sido bautizado, para que tengamos automáticamente la entrada a los cielos. Estamos equivocados. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita, al fin de los siglos? Tenemos que estar alertas. Y siempre que haya un problema, que haya una crisis, buscar primero el comienzo de las crisis, el comienzo de los problemas, y nunca estar completamente satisfecho con lo que hagamos, con lo que tengamos. Si ya logramos esta situación, bueno, siempre hay otros montes por escalar. Escalamos aquella montaña y siempre hay otras montañas más que escalar. La vida eterna, la vida física, terrenal, es un movimiento constante, continuo de superación. En el cristianismo es lo mismo. Dice el versículo que sigue, el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Bueno, si hay necesidad de ampliar más la información, en el siguiente video lo haremos. Por lo pronto aquí, en la frase que dice Pablo, las tentaciones que tienen no son tentaciones sobrehumanas, no son tentaciones, vamos a decir, que sean imposibles de superar. Todas las tentaciones humanas las podemos superar. Cristo nos dejó ejemplo en su corto periodo de humanidad, que también sigue siendo Dios, aunque los detractores lo nieguen. Nos indican que sí se puede. Ahora, las tentaciones entonces que se nos presentan son tentaciones humanas. Así que todo problema es común a la vida. Todo problema que nos suceda es parte de la vida, es algo que puede suceder, es factible que nos suceda. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si estas situaciones son comunes a la vida, entonces no vamos a apanicarnos, no vamos a llenarnos de miedo, de temor. La solución siempre está en existencia, es realizable. Y una de las reglas, una de las normas cristianas que Pablo y los demás apóstoles sagrados, escritores sagrados nos transmiten, por instrucciones de Cristo Jesús, por instrucciones del Espíritu Santo, porque es voz de Dios, son cosas que podemos hacer humanamente. Quiero decir que ¿puedo evitar la fornicación? Sí podemos. ¿Puedo evitar el adulterio? Sí podemos. No caer en la tentación. ¿Puedo dejar de ser ratero, ladrón, persona que tomo productos de alguna fábrica donde estoy trabajando y me los llevo a mi casa pensando que nadie se da cuenta? Sí, puedo dejar de practicar el robo hormiga en las áreas donde yo trabajo. Y entonces podemos comenzar a practicar la bondad hacia nuestros semejantes, ayudar a nuestros semejantes que están en situación más, ¿cuál es la frase que se usa? En una situación más triste, más dependientes que nosotros. Por supuesto, no es que seamos los mejores en la sociedad, siempre hay personas que viven en una situación mucho mejor y personas que viven en una situación mucho peor que nosotros. Entonces, estemos en el nivel que estemos, podemos nosotros entender que los problemas de la vida tienen solución. No es la solución correr a terminar con la vida cuando creemos que los problemas son insalvables. Todo tiene solución en esta vida, y si no tiene solución en esta vida, en la siguiente tendrá solución. Pero por lo pronto los problemas que aquí en la tierra se nos presentan tienen solución. Y el problema más grande, que es la vida eterna, también tiene solución.
¿Podemos alcanzar la vida eterna? De acuerdo a la información bíblica, sí podemos alcanzar la vida eterna, aquello por lo que lucharon los alquimistas de la Edad Media, aquellos que buscaban la piedra filosofal para poder obtener la vida eterna. La tal piedra filosofal no es más que conocer, obedecer y mantenernos fiel, obedeciendo el Evangelio y manteniéndonos fiel hasta la muerte. Que el Señor lo tenga en su santa mano. Vamos a mirarnos en el video número 64. Que la pase bien.